Quiero que la agarre usted. Mini, suélteme. Bienvenidos a este su canal, El Método del Abandono en María Santísima. Vamos hoy a meditar sobre la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, ya que es una gran celebración, primeramente litúrgica, pero que congrega un gran desarrollo teológico y al mismo tiempo un desarrollo preciso de la tradición de la Santa Iglesia Católica, como la gran mayoría de las fiestas de Nuestra Señora. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el programa del día de hoy, como siempre lo iniciamos, consagrándonos a la Virgencita María a través de el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. María, sede sapientia, ora pro nobis. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Iniciamos esta festividad de la Natividad de Nuestra Señora de la Virgen Santísima como primera fuente unos textos apócrifos, textos que de alguna u otra manera han regulado la tradición. Entre esos textos que aún la tradición ha mantenido es el famoso Protoevangelio de Santiago, como también los textos paralelos en cuanto al significado, como el Evangelio de María Santísima, las cartas de María, las cartas inclusive de Pseudos María, que dentro de la tradición se han recogido como para mantener ciertas iluminaciones y ciertos conceptos que dentro de los textos evangélicos, propiamente dentro de los cánones afirmados por la Iglesia, sentenciados, pues no se han podido esclarecer en cuanto a sucesos previamente precisos y sobre todo en especial este acontecer con respecto a la Madre del Señor. Sin embargo, también aparecen textos apócrifos de San Lucas que, pues en sus famosos pseudos, van haciendo también la labor un poco más suave, sin ser tan estricta en cuanto al desarrollo de la misma investigación, para que entonces la Iglesia vaya manifestando el sentir de la primitiva comunidad cristiana, que, como bien sabemos, el nacimiento de la Virgen María se desarrolla en Jerusalén, en el lugar que debió existir o existió la Basílica en honor a María junto a la piscina probática, gracias a diversos testimonios precisamente de los apócrifos, y que luego, sobre más o menos el año 603, el patriarca Sofronio afirma que ese es el lugar donde nació la Virgen María. Pues luego, posteriormente, algunos estudios arqueológicos dan sentencia de que tal cual así lo decía la tradición, tal cual así es la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Ahí se desarrolló como tal este acontecimiento. De forma que esta fiesta de la Natividad no solamente viene sobre el año 400, 600, sino que gracias a la primitiva comunidad de Jerusalén y también a las comunidades que de alguna otra manera Juan había erigido, como obviamente pues obispo, como apóstol del Señor, pues dan el entusiasmo primitivo en cuanto a la celebración de la Madre del Señor, en cuanto a la celebración de su nacimiento, de su natalicio. Tanto así que hay expectaciones, y ya vamos a aclarar un poco eso. Hay expectaciones en cuanto a que es el 5 de agosto, como inclusive la Virgen María en Medjugorje le revela a los videntes.
pero que para la tradición de la Iglesia, indistintamente de que sea el 5 de agosto o el 8 de septiembre, lo esencial es que gracias a la tradición de la Iglesia se encontró el sitio que después, como bien he dicho, más adelante, sobre el año más o menos 600, 700, 800 y un poco más adelante, ya con estudios más precisos de arqueología, se detalló el lugar preciso donde había nacido Nuestra Señora. De modo que junto a la piscina probática, como bien he dicho, la tradición se relaciona en el cual el santuario de Santa Ana, es decir, la casa de Santa Ana y San Joaquín. Ahora, ¿por qué se habla del 8 de septiembre? Ya pues entramos previamente en ese detalle. Porque el 8 de septiembre probablemente, representando María el papel del comienzo o el proemio de la obra de la salvación, bajo la oración colecta de la Eucaristía, era muy oportuno celebrar su nacimiento al principio del año eclesiástico, gracias a lo que se conoce como el Monoium Basilianum, que precisamente parte también de una narración apócrifa llamada de Hortu Virginis, sobre el nacimiento de la Virgen María, que ponía la concepción en el seno de Santa Ana a 1 de mayo, y precisamente refería a que Nuestra Señora había nacido a los 4 meses de gestación. Algo muy interesante porque dentro del acontecer mariológico y dentro de la estructura de la Mariología es importantísimo esta festividad, porque así como de Adán, de la costilla de Adán salió Eva, pues precisamente de la acción de Dios bajo Cristo, el Verbo encarnado, por obra del Espíritu Santo, como enseña también la liturgia, pues la Madre Santísima, en la sublime natividad de Nuestra Señora, ella es la aurora que anuncia el día y que surge detrás de los collados eternos el místico brote que despunta la venerada raíz de Jesé. Eso es en cuanto a la acción dogmática, es decir, la raíz de Jesé. De forma que se debe entender que Eva como madre del pecado y madre de la muerte, María como madre de la vida y madre de la redención. Por eso pues volvemos a tomar el tema de la corredención, interesantísimo. De forma que María, dentro de la misma raíz de Jesé, es esa estrella que anuncia el sol y el seno de la encarnación divina. De forma que diferentes también padres de la Iglesia, con respecto, para no salirnos de este enunciado en cuanto a por qué el 8 de septiembre, distintos padres de la Iglesia, inclusive también apologetas, como Justino, también nos hablan de la relación de la natividad en cuanto a la Santísima Virgen María, de una sorprendente actualidad, porque está en directa relación con Cristo en cuanto a luz, y el tema antiquísimo desarrollado sucesivamente por los padres en cuanto al siglo IV y profundizado en las semanas litúrgicas, como la famosa acción de Pescara, en torno al tema del domingo, Día del Señor, y el Señor de los días. De forma que si la tradición, como dice este texto apócrifo de Hortus Virginis, nace en mayo, pues de manera singular, como dice después, 4 meses después, es su nacimiento, pues muy seguramente tendría que ser sobre la acción de septiembre, para que entonces considera lo que dice este texto apócrifo, pero sin demeritar la acción de la Virgen María de Medjugorje, sabiendo que también el 5 de agosto es la famosa fiesta llamada Señora de la Nieve, de la cual se erigió ahora la Basílica Santa María la Mayor. Ahora bien, dentro de esta acción del 8 de septiembre, inclusive el 5 de agosto, lo que en realidad interesa es reconocer de que dentro de la tradición de la Iglesia y dentro de los distintos acontecimientos o circunstancias o situaciones que maneja la Mariología, pues la historia de la salvación tiene como preludio el instante preciso que es el nacimiento de María, porque es la consecución de la gracia de Dios reflejada en una mujer, por eso se llamará llena de gracia. Que en cuanto a virtud de la excelsa naturaleza de María, no es porque sea distinta obviamente al ser humano,
sino tiene la particularidad de que es inmaculada, es decir, nunca hubo pecado ni habrá pecado en ella, jamás lo podrá haber. A su vez que es virginidad perpetua, por tal nunca tuvo contacto con ningún hombre, de forma que es virgen antes en y después del parto. Eso es lo que hace referencia que entre las dos fiestas, que indistintamente sea cual hubiese sido la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, lo que amerita un sano desarrollo dentro de la misma Mariología es saberse que el inicio de la redención del ser humano acaece sobre esta fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Y por eso, dentro de las acciones doctrinales aparece el famoso himno de Romanos Mélodas, un himnógrafo griego sobre el siglo VI, 536, que versa precisamente de la virginidad con referencia al protoevangelio de Santiago y otros tantos, pero que sumándose a este acontecimiento dan como cierta precisión sobre el 8 de septiembre bajo la tutela y el magisterio de la Iglesia en cuanto a la sucesión de las distintas circunstancias que van acaeciendo a lo largo de la tradición, de forma que indistintamente el calendario hebreo, obviamente pues el calendario gregoriano, que pues se hubo trabajando dentro de las fechas precisas, pues coincide con el 8 de septiembre, coincide. Pero esto se debe también a un cierto acercamiento en cuanto al obispo de Creta en el año sobre el año 701, que dedica precisamente 4 sermones. El obispo de Creta que dedica estos sermones y que da piso para que entonces la Mariología, que aún no era Mariología, sino después obviamente del siglo XV empieza como ciencia la Mariología, pues se abra la expectación de la fiesta como algo supremamente importante, esencial, que se le ha llamado el famoso Dies Natalis, en cuanto al día del nacimiento para el cielo. O sea, nada más miremos en cuanto a la importancia que habla precisamente esto, de esta gran festividad del nacimiento de la Virgen María, que mucho más adelante, en cuanto al siglo VII, ya en Galia, encontraríamos citada bajo el calendario Sonatius, el famoso obispo de Reims, en cuanto a Roma el Sacramento Gelasianum, y también bajo el Liber Pontificalis, que ya bajo la segunda mitad de este mismo siglo se considera ya la existencia y refiere al Papa Sirio Siciliano, Sergio I, quien le da mayor relieve, que quiso celebrarse en cuanto a lo mismo que se hacía con otras fiestas, bajo también la presentación de la Santísima Virgen María, la Anunciación y la Dormición, teniendo en cuenta que se le hacía una letanía que debía pues precisamente salir de la iglesia de San Adrián para acabar en Santa María la Mayor. Ahora bien, ya vuelvo y digo, indistintamente con respecto a lo que sea la festividad de Nuestra Señora, tanto el 5 de agosto como el 8 de septiembre, lo importante es reconocer de que este día, como dice en la Mariología, Dies Natalis, es el día de nuestra salvación. Algunos dirán, no, pero es que el día de salvación es el nacimiento de Cristo. Sí, el nacimiento de Cristo es importantísimo porque es Dios encarnándose. Pero el instrumento que Dios utiliza para tomar carne es María Santísima. En cuanto a que es esencial su participación porque es la que humaniza a Dios. Ya cuando uno entiende que María es la que humaniza a Dios, entonces ya uno simplemente queda expectante al acontecer del desarrollo de la salvación, que sabemos cómo finalizó y que nos abrió el camino a la vida eterna, pero queda uno simplemente sin palabras, queda uno sencillamente sin poder, como pasaban con muchos santos, sin poder entender el gran misterio de Dios, simplemente vivirlo a través de esta gran fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, que de por sí a partir del siglo también XI la fiesta fue adquiriendo cada vez más importancia. Que dentro del mismo establecimiento de la fiesta, el Papa Inocencio IV, sobre el siglo XIII, 1243,
concede unos votos formulando por los cardenales en el cónclave sobre el 1241 que precisamente los cardenales electores fueron mantenidos prisioneros por Federico II y el Papa Gregorio XI en 1368 hizo proceder precisamente la fiesta en cuanto a una vigilia que más tarde el mismo Papa quiso incluso realizar por sí mismo la celebración solemne. Es decir, que ha sido tanta la importancia que ha tenido la Natividad de Nuestra Señora en cuanto al Dies Natalis, que no podemos dejar desapercibido esta fiesta. Y que lo más importante de esta fiesta es saber de que María nació pura, inmaculada y santa en la casa de Santa Ana, que gracias a las primitivas comunidades cristianas, en especial la jerosolimitana, y después más adelante las distintas comunidades joánicas, como bien lo hemos dicho, y después Lucas, San Pablo, pero en especial Lucas, quien indaga, investiga y llega a buscar, a encontrar la verdad, esos escritos paralelos, los famosos llamados apócrifos, pues nos dan a entender la importancia y la relevancia que ya tenía esta fiesta a principios de la primitiva comunidad cristiana. De forma que la plenitud que alcanza esta fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, pues va alcanzando o va esparciendo precisamente la gloria de María, también como llamaba San Alfonso María Ligorio, la gloria de María, en cuanto a la plenitud de la cual se inserta en María bajo su natividad. Y que gracias también, digo, a este obispo San Andrés de Creta, vamos entonces a entender cada vez más que representa precisamente la sumisión de Dios Todopoderoso bajo la tutoría de una criatura la cual Él mismo ha creado y ha dispuesto un día específico para su nacimiento, para su creación, para que tomara carne humana. O sea, es una cosa que no podemos entender, sino yo creo que hasta en el cielo no podemos llegar a entender. Inclusive este mismo obispo, San Andrés de Creta, exclama, citando a la Natividad de Nuestra Señora, el día preciso, dice: hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la creación de un modo nuevo y más digno queda dispuesta para hospedar en sí al Supremo Hacedor. Es impresionante cómo, simplemente por citar este obispo y otros tantos padres de la Iglesia que han manifestado su gran devoción, de por sí todos los santos han demostrado su devoción por la Madre del Señor, pero que el eximio obispo de Creta pues expone lo más bello, lo más hermoso en cuanto a esta fiesta que podemos llegar a tener conocimiento, no por demeritar a los otros padres de la Iglesia, ni más faltaba, sino porque es lo más eximio que podemos llegar a tener, porque nos da a entender que el creador de todas las cosas se ha creado para sí el lugar donde se va a hacer hombre. Por eso María asume la divinidad de Cristo, haciéndola tan humana como es ella en cuanto a virtud de que ha recibido la acción de Dios para ser inmaculada, de forma que sobre ella no hay ningún pecado. Ahora bien, sí es importante entender entonces que dentro de la plenitud que nos habla precisamente la Mariología en cuanto al texto y la fracción, en cuanto al significado de lo que refiere los diferentes escritos apócrifos, y que nos van dando cierto entendimiento para poder comprender más a profundidad lo que es la Natividad de Nuestra Señora, pues vamos entendiendo cada vez más que tiene ciertos puntos de la Mariología en cuanto a que se habla precisamente del primer punto, en cuanto a María es la Virgen que concebirá, es decir, concebirá al Mesías, que dentro de la Mariología se llama de el recomenzar de la historia. O sea, nada más dimensionemos el recomenzar de la historia, que junto con este recomenzar también se debe entender y comprender, pero
valorar la obra de Dios que se ejecuta sobre María Santísima. La segunda acción sería María, que es la madre del hombre nuevo, en cuanto a que se habla de lo que se destina precisamente, como se conoce en Mariología, el ab eternum, que es la madre del Salvador. Por siempre y para siempre será la madre del Salvador. De forma que la acción hebraica, más conocida como Eb Eliptis, así se dice en la acción hebraica, está fundamentada en la liberación del hombre, la liberación futura. Es decir, que en la natividad de la Virgen María aún no concebimos la liberación del hombre en su totalidad, porque si nos basamos solamente en la natividad de María, en el caso del día de hoy, no podríamos entender el plan de Dios para la liberación del hombre en cuanto a la liberación futura, porque sencillamente no entenderíamos a nivel de la Mariología, si nos quedamos simplemente con esta relación, como dice el hebreo, eliptis, o eliptis, como se quiera decirlo, en cuanto a que es el momento, el instante de la liberación del hombre, pero que se prorroga a través de los siglos, o se da a través de los siglos, pero que desde este instante se habla de la liberación futura, porque María asume la divinidad de Dios. Y por la última situación que nos habla precisamente de esta acción de la Mariología en cuanto a su natividad, de forma muy singular, en cuanto a que se habla, y eso sí es tomado de los textos del Evangelio, se llama José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, que la Iglesia ha visto necesario, y gracias a estos padres de la Iglesia, profundizar mucho más en el sentir de la redención en cuanto a la salvación, porque entonces es aquí donde se pone el ojo con rigurosidad para mirar la providencia especial de Dios en disposición de la historia salvífica, que si bien es cierto culmina en Cristo en la cruz, pero jamás se separa de María, jamás se separa de María en cuanto a su coronamiento y plenitud. Hay que entender esto. De forma que a nivel natural, si lo vemos a nivel natural, pues sí, Jesús es hijo de María y de José, si tenemos el ojo simplemente tan natural que no vemos la realidad espiritual y lo excelso de la unión entre José, María y Jesús, que si entendemos claramente lo que es la relación de María con José y con Jesús, entendemos claramente que el pecado nunca halló lugar en María Santísima, y por ende San José dispuso de la gracia de María para entonces él mismo alcanzar la santidad a través de la gracia que Dios había dispuesto en María. Es un gran misterio. De forma que como Dios había dispuesto la gracia en María para que José alcanzara la santidad, entonces Jesús asumiendo la humanidad a través de María Santísima, redime la humanidad de José y redime al mismo tiempo la creación entera, para entender claramente lo que es el sentir de la cooperación en María Santísima como co-redentora, que no nos vamos a meter en el tema el día de hoy. Pero sí quiero dejar claro una cosa importantísima, que hoy en día se pone en tela de juicio la virginidad de María. Hoy en día se ponen en tela de juicio muchos dogmas, de los 4 dogmas proclamados, se ponen en tela de juicio muchos dogmas de la Virgen Santísima, porque se desconoce, o partiendo de la misma teología, en cuanto a la herejía del relativismo moral y en cuanto al racionalismo teológico y el cientificismo, que nos van dando o nos van informando cosas aterradoras que simplemente destruyen la teología, destruyen la tradición y sobre todo destruyen el sentir de la Iglesia Católica profesado por siglos, y que es más, la ciencia misma va corroborando que así como se ha sucedido en la Sagrada Escritura, así es, porque Dios es inmutable, Dios es todopoderoso y Dios lo que quiere lo hace, y si Dios quiso que María Santísima fuera inmaculada sin pecado alguno, lo es y lo será eternamente, de forma que eso no nos quede claro. Ahora bien,
dentro de la misma situación, ya para ir finalizando este programa de la Natividad de Nuestra Señora, pues dentro de la misma Natividad y justamente con el papel cuya niña es el nacimiento, cuyo nacimiento es de la niña María y su natividad, pues la gracia se desborda de forma tan suprema que solamente nos da como resultado y únicamente resultado en cuanto a la consecución de todos los bienes, la acción mesiánica de Cristo a través de, si podemos llamarlo así, la acción del instrumento mesiánico de Yahvé, en cuanto a que ahí sí se entiende mejor lo que se conoce como el Almaj. El Almaj, que se pronuncia sobre Isaías 7:14 y que es uno de los textos mariológicos más queridos por muchos mariólogos, que precisamente se abre la época del mesianismo de Cristo, al Mashiach, como se dice en hebreo, recibiendo las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, en cuanto a que conseguimos el acceso a Dios. Y cuando miramos la fracción que habla precisamente la mariología en cuanto al Shalom del Almaj, no nos está enseñando otra cosa distinta, que es la realización de la comunicación de la gracia de Dios, que trae la plenitud, la gracia y la paz, para que entonces el hombre conociendo la gracia, la paz que viene de Dios, pues trabaje para conseguir paz y la gracia que lo lleva a la eterna salvación. De lo contrario, simplemente llevará en su interior la pesadez, la discordia, que lo llevará a la eterna condenación. Por eso importantísimo la fiesta de hoy, es la que se erige para abrir los tiempos mesiánicos en cuanto a los distintos midrash, inclusive también distintos textos, también apócrifos, que se han mantenido inclusive dentro de la misma tradición judía y que no hacen referencia, o algunos judíos los han escondido para no tener referencia de la Madre del Señor, y por el contrario hacer alusión a otros textos que son de menos importancia y que demeritan la participación de María como Madre del Señor. Os invito sencillamente a darle gracias a Dios por esta festividad de Nuestra Señora, la Natividad de la Virgen Santísima, y que nos ayude precisamente a encontrar el don de la paz, y que nos reconozcamos hijos de María, y que esta fiesta sea para nosotros signo de consagración a la Madre del Señor, y que a través de esa consagración podamos nosotros vivir entonces como verdaderos hijos de María, que ella recibió la divinidad para humanizarla, y que entonces en nosotros nos reciba nuestra humanidad para divinizarla, para que podamos ser aceptos ante la gracia de Dios y alcanzar la salvación, de forma que seamos dignos hijos de la Madre del Salvador. Les dejo aquí como último fragmento la consagración a la Santísima Virgen María, al Corazón Inmaculado de María, y con esta frase tan diciente que dice: lo que empecé en Fátima lo acabaré en Medjugorje, mi corazón vencerá. O sea, el Corazón Inmaculado de María triunfará. De modo que no nos queda más sino agradecerles a ustedes por su asistencia, por ver este canal. Si es de su agrado, por favor les invito a que lo compartan con distintos seres queridos, amigos, y que si ve que es un canal de formación, haga una obra de difusión, primeramente orando por este canal y seguidamente difundiendo este mensaje. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Terminamos con el Ave María, pidiéndole a la Madre del Señor que a través de este saludo angélico ella interceda por cada uno de nosotros y nos reconozcamos sus hijos, y sobre todo reconozcamos el valor de esta festividad de Nuestra Señora de la Natividad de María Santísima, para que cada vez más le demos importancia, y en especial, como diría su santidad
el Papa Gregorio XI, no dejemos ni un solo día de recordar a la Madre del Señor en cuanto a su belleza, en cuanto a lo excelsa que es su Inmaculada Concepción, y que esa misma condición sirva en apoyo nuestro para alcanzar la salvación. De forma que importantísimo esto. Entonces terminamos con el Ave María, y como último tip, siempre dejo un último tip para que se pueda, digamos, como para poder adquirir un poco más certeza sobre esta festividad, sobre las fiestas de María Santísima. Como último tip, la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, fijada precisamente el 8 de septiembre, antes del Papa obviamente Sergio I, condicionada precisamente por la fiesta del 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, fue aquella la que condicionó la celebración precisamente de esta festividad bajo el 8 de diciembre. O sea que esta fiesta fue la condición por la cual se celebra la fiesta del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. ¿Gracias a quién? A su santidad el Papa Sergio I. Acordémonos que es un papa muy interesante, famoso Ciro Siciliano. Ahora sí, Dios les bendiga. Terminamos con el Ave María. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Nuestra Señora, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Nuestra Señora, se sapiencie, ora pro nobis. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Feliz día para cada uno de ustedes. Que la Natividad de Nuestra Señora los acompañe siempre y pasen un feliz día de la mano de la Santísima Virgen María, consagrándose a ella, orando el rosario y viviendo a plenitud como hijos que somos de la Madre del Señor. Feliz festividad. Que estén muy bien.